de nuestros niños. Vale, bueno, pasa así un poco. Bueno, nuestro síndrome afecta al cromosoma 22, Q11 precisamente, hay deleción y hay duplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto lo paso muy rápido porque no, ya digo, como le he cogido a ella bueno, las alteraciones más frecuentes, hay hasta más de 180 afectaciones en este síndrome, ¿no? Las más corrientes son las de insuficiencia de la función del paladar, los problemas con el calcio, hipocalcemia, tema de paratiroideo, las características faciales, vamos, muchísimo, el retraso psicomotor, retraso en lo que es el tema del lenguaje, discalculias. Y bueno, y tienen mucha predisposición a la inmunodeficiencia. Por ejemplo, en el caso de mi hija, la inmunodeficiencia le provocó una artritis idiopática juvenil con 2 años ya, que todavía seguimos en ello. Vale, bueno, como en otros casos, también hay alteración del crecimiento. También a muchos de ellos se tienen que pinchar para poder crecer. Tenemos también problemas de escoliosis, problemas, bueno, infecciones de oídos, sobre todo muy corrientes, que incluso, mira, en el caso de mi hija, los drenajes se le hicieron naturales, reventaron los 2 oídos sin necesidad de pasar por quirófano. Y es muy corriente. Luego, a medida que se van haciendo mayores, eso parece que desaparece y empiezan otro tipo de problemas, a lo mejor más genitourinarios y demás, porque también tienen problemas en el tema de riñones, algunos nacen sin riñón, bueno. Al tema también que sale aquí, las dificultades de alimentación, sobre todo cuando son más pequeños, por el tema de la regurgitación nasal, que está ligado también a lo del tema que he comentado hace un momento, del tema del habla. Tienen algunas zonas que al no trabajarlas y bueno, la musculatura no está cerrada del todo, entonces depende de qué casos. Hay casos como, bueno, mi hija tiene más bien una voz nasal simplemente, pero hay otros que hacen como al hablar, que no, aunque estén operados y demás. ¿Vale? La facial, pues mira, la nariz en forma de pera, la cara alargada, los ojos así almendrados, bueno, la tía está así con los ojos juntos, las orejas pequeñas, los dedos de las manos los tienen muy largos, parecen de pianista, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es el tema conductual, es el fenotipo conductual, que, bueno, suelen ser muy amables, pero tienen tendencia al aislamiento. Eso es incluso tanto de pequeños como de mayores. Lo digo porque, por ejemplo, de mayores suelen ser muy antisociales, les cuesta un poco sociabilizar, cosa que de pequeños, en cambio, mi hija se lanzaba a los brazos de todo el mundo, era como un osito amoroso que estaba todo el día enganchada, bueno, me lo habrían llevado, se lo habría dejado, ¿no? Tienen mucha inseguridad, mucho deseo de gustar, mucha inmadurez. Entonces, tienen unas conductas muy obsesivas. A ver, este síndrome tiene muchos rasgos a veces y en algunos casos concretos hay TEAs, autismo, síndrome de Asperger, porque bueno, son muy obsesivos, las cosas tienen que estar muy en orden, el horario tiene que ser muy fijo, hay que avisarlos con tiempo, si no ellos no. Entonces, bueno, se frustran mucho si las cosas se les escapan. No lo pone aquí, pero añadiré también que tienen fobia a los bichos, una cosa impresionante. Bueno, que tienen eso lo mismo, el retraso de aprendizaje, tanto de lectoescritura como sobre todo el tema de la discalculia en las matemáticas, pero bueno, más que nada su inteligencia suele ser un borderline, no llega ahí con la edad, y con la edad va disminuyendo a medida que se van haciendo más mayores. ¿Vale? Bueno, sus puntos fuertes, pues es que tienen, por ejemplo, lo que es mucha retención visual, en eso sí que es muy importante en ellos. En cambio, a lo mejor el profesor explica toda la asignatura y no se han quedado con nada de lo que ha dicho. En cambio, si lo ven visualmente ahora como esto, pues lo que dirían. Y lo que tienden es, pues mucho, pues como hay algunos síndromes, a imitar a lo que, pues quizá un TEA o un autismo, ¿no? A imitar lo que hace el otro, ¿no? Bueno, esto viene a ser pues lo mismo, pero en contrario, los puntos negativos y ya está. O sea, incluso tienen dificultad para reconocer pues, esos objetos que son representados de manera no convencional, porque para ellos ahora mismo eso no es una cafetera, ¿no? Entonces, y ya está. Esto sería más o menos lo mismo, pero como estaba hecho para un congreso así muy. Bueno, lo que sí que es muy importante es que tiene un factor muy alto de riesgo de esquizofrenia y también de trastornos bipolares, sobre todo producidos por el tema de la ansiedad. Tienen muchísima ansiedad que cuesta mucho controlarlo, que lo provoca mucho la frustración que comentaba antes
y sobre todo esa frustración es en el tema de eso, de la falta de orden, de la falta de horarios, así que se rijan pues, o no saber las cosas con anterioridad que puedan planearlas. Vuelve a ser lo mismo lo del tema del lenguaje. Y esto es un estudio que se hizo una logopeda. Y ahora para pasar al otro, si queréis rápido, pero tampoco no. El otro ya es más de tema de comportamiento y demás, y luego ya os explico más o menos lo del tema de asociación. Porque yo creo que ya todos tenéis muchas ganas de marchar para casa. ¿Sí? Bueno, aquí salen los datos de la doctora Karma Brunigasca, que es en realidad quien realizó estos PowerPoints. Ella trabajaba en el Hospital Partaulí, en la unidad de enfermedades de base genética con problemas cognitivos conductuales, y además era profesora de psicología en la UAB en Bellaterra. Está jubilada ya y hoy no podía venir y, bueno, como siempre, nos ha cedido su ayuda en todo momento. Vale, entonces, bueno, empezamos con lo de los riesgos de salud mental que os acabo de comentar. Lo de la depresión es prácticamente lo mismo. A ver, claramente. Bueno, eso que suele. Los problemas de salud mental suelen aparecer a partir de la adolescencia en ellos. Normalmente, si no se han diagnosticado antes, suelen diagnosticarse a partir de la adolescencia y suele ser por problemas de, pues eso, cognitivo-conductuales. Entonces, si hay una detección temprana, sirve mucho. Ellos, por ejemplo, son muy... O sea, las frases las entienden tal y como tú se las dices. O sea, no entienden una frase hecha. Una frase hecha tú se la has de explicar. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, mi hija, al ser diagnosticada con 3 meses, pues igual que lo hacía con ella y con sus hermanos, yo además soy mucho de frases hechas, entonces le explicaba, no, pero esto no significa esto realmente, en realidad significa esto otro, eso tenía que explicar, tampoco entienden la ironía. También en nuestro caso, por ejemplo, claro, solo con tanto tiempo lo podemos trabajar, pero nos hemos encontrado casos no ya diagnosticados con 12 o 14 años, sino diagnosticados con 40 años. Incluso pues nuestra presidenta, que hoy no puede estar aquí, es una afectada y tiene 2 hijos afectados. En realidad, bueno, lo comentaba antes, más que ejercer el cargo de presidenta como tal, es como para dar visualización al síndrome. Creemos que, aunque también nos mete mucha caña, porque no tiene una afectación muy grave, pero ella fue diagnosticada a raíz de tener a su primer hijo y creíamos, desde nuestra asociación creíamos que era importante que la cara pública de la asociación fuera eso, una persona afectada en un grado leve y con 2 hijos afectados, que siempre a la hora de dar visualización pues nos parecía muy importante. Bueno, el patrón también es lo mismo que hemos dicho antes, muy tímido, sin madurez en las relaciones sociales, tendencia a la ansiedad, lo mismo, baja autoestima, lo mismo. Creo que exactamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces quizá me lo voy a ahorrar porque sí, creo que es lo mismo. Me lo ha pasado lo de la doctora para que pudiera tener material y bueno, esto, por ejemplo, habla más que nada del tema del bullying también que hemos hablado antes, ¿no? Que ellos no identifican a veces cuando una persona les está haciendo daño y les está haciendo bullying, no son capaces de identificarlo. Les cuesta y son fácilmente manipulables y pueden hacer con ellos lo que quieran, ¿no? En el caso de ellos, pues sobre todo, como ha marcado la doctora en amarillo, hay que evitar la ansiedad, sobre todo por todos los casos, porque es eso, lo que les puede dar el interruptor que provoque, pues eso, trastornos bipolares, esquizofrenia o trastornos psiquiátricos graves. Por eso también tienen que tener o sea, dormir más horas de las habituales, necesitan dormir más que la media general de la población normal, evitar cafeína y cualquier situación que produzca estrés. El rendimiento escolar, pues eso, teniendo discalculia y teniendo problemas de comprensión lectora y demás, ya os podéis imaginar, tienen sus dificultades, pero con un PI adaptado y si realmente el centro se involucra, pueden estar en una escuela completamente ordinaria, sin ninguna dificultad. Mi hija, por ejemplo, tanto en la guardería como en primaria, chapó, o sea, me quitó el sombrero. En la ESO tuvo la mala suerte de tener un centro bueno, que lo he denunciado incluso delante del Departamento de Enseñamiento. Y en cambio ahora donde está haciendo el grado medio, chapó.
O sea, también tiene algo que ver que, bueno, es un centro que pertenece al Hospital del Mar, que es el Instituto Bonanova, que ahora lo pasará a llamarse Instituto Hospital del Mar. Y claro, todo el profesorado son enfermeros, o sea, es personal sanitario, con lo cual desde el primer día de la primera reunión la habían clichado completamente. Cuando oí que me explicaban lo que me explicaban, digo, pero, ustedes, me estáis haciendo una fotocopia completa de mi hija. Y sí, o sea, muy bien. Y bueno, todo esto me lo voy a pasar porque pienso que es exactamente lo mismo, aparte del pensamiento rígido que he visto, que es muy tal. Y entonces paso a deciros, aunque no tengo imágenes, de nuestra asociación. Nuestra asociación hace como 15 años que empezamos a intentar crearla. Nos juntábamos un grupo de familias más perdidas que nada porque no había ninguna asociación. Encontré una asociación que conseguía hablar con la persona en el País Vasco, pero que ya la habían dejado porque nunca habían encontrado a nadie. Es una enfermedad que se diagnosticaba en los años 50. Tenían muchos nombres diferentes, porque a la vez lo descubrieron varios especialistas de diferentes campos, con lo cual, pues, no lo habían casado, cada uno lo miraba, pues el endocrino le puso Dijors, el otro le puso melocardiofacial, el otro tal, cada uno le puso su nombre. Entonces, pasados los años se dieron cuenta que todo era lo mismo. Pero ya digo, llega a afectar hasta más de 180 patologías diferentes y cada caso es completamente diferente. O sea, hay casos desde muy leves a casos muy graves y cada uno pues tiene cosas completamente diferentes. Lo único en que se parecen son en las facciones, el fenotipo facial. Eso sí que en cuanto los ves y sabes lo que es un 22Q, dices, este es un 22Q, o sea, no tiene pérdida, en lo demás no. Entonces, bueno, tiene muchos problemas también, que no lo ponía aquí, temas cardíacos y demás de diferente índole, sobre todo algunos más concretos, pero bueno, tienen. Entonces, nosotros desde la asociación, ya digo, empezamos a reunirnos una serie de familias, empezamos a montar la asociación, lo típico que pasa, que pues unos se van a vivir fuera, otros no sé qué, pero al final, al cabo de varios años, con gente nueva, con tal, acabamos formando la asociación. A la vez que lo formamos nosotros, nos juntamos en Madrid, también están intentando formar una asociación. Y nos reunimos una serie de familias en Madrid que organizaron en el Hospital de la Paz un encuentro, el doctor Sixto García Miñar de genética de allí, que fue el que nos dio un pulso desde allí, incluso aquí, a que participáramos en el primer año que se hacía el Día Internacional del Síndrome 22Q, que es el 22 de mayo, y desde Estados Unidos, desde el hospital donde él había trabajado antes, organizaban un encuentro en el zoo y empezamos ese día, impulsados por los profesionales sanitarios, con un encuentro en el zoo, tanto en Madrid como en Barcelona. Luego ya hicimos una reunión, como un encuentro en Madrid ya con médicos ya más para que nos explicaran un poquito más de qué iba todo. Vino gente de toda España y al final estuvimos hablando de crear, porque en cada comunidad, pues lo que hemos hablado antes, educación, sanidad va por un amparo diferente, no es lo mismo aquí que en Madrid. Entonces hablamos de poder formar una serie de asociaciones por comunidad y luego, en todo caso, asociarnos o federarnos en un globo estatal. Pasa que, bueno, como luego todo el mundo va a ritmos diferentes, acabaron creándose una en Valencia que luego desapareció porque resulta que estaba mal diagnosticado y no tenía ese síndrome. Y los que quedaron fueron desapareciendo. En Madrid acabó creándose una estatal, en Levante también una estatal, pero que más bien solo iba en esa zona, y en Andalucía y aquí en Cataluña somos de la comunidad. Pero bueno, tenemos mucho contacto entre nosotros y muy buena relación. Y compartimos, hay cosas cuando hay ponencias o cuando hay cosas, lo hacemos comunitariamente. O sea, nosotros desde aquí, desde la de Cataluña, hace unos años hicimos el Congreso Internacional de 22Q, de tema de psiquiátrico, que vino gente de todo el mundo. Era el Congreso Bienal, no, mentira, el internacional no, el europeo, el Congreso Bienal Europeo. Nosotros normalmente intentamos hacer, como haremos ahora el 5 de noviembre, encuentros con las familias. También hace mucho hicimos una terapia tipo la que participo yo, en este caso en San Juan de Dios, que es una terapia familiar de Sentim, que se hace con todas las enfermedades, que es para hablar de sentimientos y tal, pero lo hicimos en concreto con otra profesional y solamente con gente que tiene, o sea, familiares del mismo síndrome, para que nos dieran un poco las pautas. En ese caso nos preocupaba mucho el tema conductual, porque tenemos algunos un poco revolucionados, y entonces para que nos dieran un poco las pautas de cómo poder ayudarlos y redirigir la situación en casa, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hemos hecho, bueno, también, si veis iluminado de rojo algunos monumentos, el 22 de noviembre,
es el día que menos se iluminan, por eso es porque el mes de noviembre es el mes de concienciación del síndrome 22Q. Entonces, en algunos sitios conseguimos que ese día iluminen algunos monumentos emblemáticos, por ejemplo, la Torre Akbar la suelen iluminar cada año. Y luego el 22 de mayo, que es el Día Internacional, ese día se iluminan mucho más monumentos en toda España y en todo el mundo. O sea, porque tenemos además un movimiento bastante importante en Australia, pero sobre todo en Estados Unidos, porque uno de los médicos, el doctor Springsteen, que descubrió la enfermedad, pues bueno, en Filadelfia incluso crearon un centro especial solamente, es ¿cómo se llama ahora? Un hospital solo para 22Q. O sea, allí está aquello full por ahora, es una cosa alucinante. Y entonces, pues claro, hay un movimiento muy fuerte y eso nos impulsa. Aparte que también formamos parte de la que se creó ahora 2 años, creo, la Federación Europea de Asociaciones de 22Q, porque también, por ejemplo, en Irlanda hay una muy potente. Entonces, bueno, entre todos intentamos ayudarnos. Hay cosas que lo hacemos entre todos, por ejemplo, cuando hay algún congreso así, tal, pues cada uno pone una parte y hacemos tal, y otras cosas, pues que cada uno, pues por ejemplo, aquí en Cataluña tema educación o tema salud que nos tenemos que mover por nuestra cuenta, ¿no? Porque ya sabéis cómo funciona el tema de aquí y eso. Y no sé si me dejo algo más, pero bueno, seguro que sí, pero ya tenéis una idea más o menos de lo que soy y sobre todo, bueno, lo que habéis dicho todos. Lo más importante, dar visualización, que llegue la información muchas veces a los propios médicos, que a veces que hay médicos que nos desconocen hasta las enfermedades. O sea, a lo que es el tema educativo, también depende con quién te encuentres, cómo reaccione, pero antes lo comentábamos en privado, que también lo que es muy importante es hacer llegar toda esta información a la sociedad en general. O sea, ya no concretamente, es que se sepan todas las enfermedades y que sepan tal, no, sino que empecemos a respetar un poco la diversidad. Todos somos diversos, todos somos diferentes. Con lo cual, si un niño, hay casos en que no puede ser, que necesita unos cuidados especiales, pero si un niño dentro de su discapacidad puede acceder a una escuela ordinaria, aprenderá él, le irá muy bien para socializar, para todo, y aprenderán sus compañeros a crear una sociedad inclusiva entre todos. Y ya corto porque si no me matan.